Queridos hermanos, paz y bien, muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de la palabra de cada domingo. Nos hemos preparado arduamente durante los meses pasados y semanas pasadas para vivir de manera intensa el mayor prodigio de nuestra fe, la pasión de nuestro Señor, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estamos ya prácticamente en el umbral del segundo domingo de Pascua y quien nos acompañará será el evangelista Juan. Es un domingo muy especial para todos los cristianos, especialmente en este momento porque recordemos el Papa Juan Pablo II proclamó hace algunos años este domingo además como Domingo de la Misericordia por las revelaciones particulares que tuvo la hermana Faustina. Recordemos un poco, todos un poco recuerdan la historia del Señor de la Misericordia y las revelaciones que a través de ella pronuncia para bien de la iglesia. Si bien es cierto que el evangelio que vamos a escuchar del evangelio del evangelista Juan ya nos dice, ya nos menciona que Jesús es lleno, es una persona, es verdadero Dios y verdadero hombre que viene a anunciar la misericordia. Es decir, aunque la hermana Faustina no nos hubiera dicho en su revelación particular que el Señor es misericordioso, nosotros ya lo sabíamos. La vida, las obras, la salvación que vino a actuar Jesús y aún hoy el pasaje del Evangelio que podamos escuchar nos hablan siempre de un Dios que es misericordia. El Evangelio que tocamos hoy es el evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Es este pasaje que contiene, entre su riqueza y entre su estructura, pues la llamada así duda de Tomás. No es lo único que aparece en este evangelio, pero quizá a nosotros, en nuestro inconsciente colectivo, se nos ha quedado más esta escena de este evangelio. Vamos a leer el Evangelio, antes pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe, que se quede con nosotros. Vamos a escuchar en el Evangelio del día de hoy que el Espíritu Santo es el don del resucitado. El Espíritu Santo hace creíble y presente a cada momento la palabra de Jesús. Es por ello que necesitamos siempre de su ayuda, necesitamos siempre de su presencia, necesitamos siempre de su consuelo y de su guía para tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos y se actualice la palabra del Señor en nuestra vida. Y no solamente que se actualice, sino que al descender a nuestra vida, fecunde nuestro corazón y con ello demos nosotros mucho fruto. Es por ello que pedimos el Espíritu Santo que nos acompañe en estos momentos para que inflame el corazón, para que nosotros escuchando la voz de los profetas, la historia de salvación, la historia hecha signo en el Evangelio de Juan, nosotros podamos ver, podamos creer y podamos anunciar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, permítanme, voy a tomar agua, regreso enseguida. Muy bien. Estimados hermanos, nosotros somos parte de una maravillosa creación del Señor. Somos el culmen, somos la imagen y semejanza de esta hermosa creación que todavía hoy, un poco todavía podemos disfrutar. Somos materia, así como lo es todo el mundo, pero a la vez de ser materia, el Señor ha soplado su espíritu en nosotros. Tenemos esa chispa, además de divinidad, inserta en nuestro cuerpo que es materia. Y mucha de nuestra enseñanza y mucha de nuestra experiencia ocurre a través del ver, a través del tocar, a través del experimentar. ¿Cuánto es importante, por ejemplo, en nuestros primeros años de crecimiento, el contacto físico de la familia? ¿Cuánto es importante, por ejemplo, también inclusive para los niños en el vientre, sentir las emociones también de la propia mamá? Ustedes saben que inclusive hay por ahí algunos estudios que mencionan que los niños en el vientre pueden sentir las emociones que se viven afuera del vientre de su madre. Y como cuando nacemos inclusive es importante el calor, el abrazo, el cariño. Las primeras experiencias del conocimiento, las primeras experiencias que tenemos al nacer ocurren precisamente así, por la cercanía, por el tocar, por el ver, por el ver. Y entonces esto de una u otra forma nos acompaña durante toda la vida. Al momento de aprender, nosotros estamos cerca de la materia, estamos cerca del conocimiento cuando podemos manipular, cuando podemos estudiar las leyes de la naturaleza, cuando tangiblemente podemos inclusive aprender. Poco a poco también nos hemos dado cuenta cómo hay ciertas realidades espirituales que no podemos entender sino es a través precisamente del espíritu, de esa sed interior que Dios también ha sembrado en nuestro corazón y que poco a poco nos guían hasta su presencia. Si bien es cierto que nuestra fe también requiere de ciertos signos para poder expresarse, esto la iglesia lo sabe muy bien, por eso en la sabiduría de la iglesia y de la liturgia inclusive, los sacramentos se valen de elementos visibles para manifestar la gracia de Dios invisible. Noten ustedes cómo todos los sacramentos, desde el bautismo, la confirmación, absolutamente todos los sacramentos contienen signos visibles. Y noten también cómo son muy queridos los sacramentales, distintos a los sacramentos que son conductos directos de la gracia del Señor. Los sacramentales son aquellos signos que nos ayudan también a llegar a los sacramentos. Basta recordar, por ejemplo, cómo a la gente le gusta muchísimo el miércoles de ceniza. Es una cosa inaudita, es una cosa increíble cómo este día se llenan las iglesias, se abarrotan, no cabe un alfiler en los templos porque todos quieren recibir ese signo visible en la frente. También, por ejemplo, noten cómo la vigilia
de resurrección del Señor, cada vez más se vuelve más popular llevar el agua bendita a la vigilia, porque en el momento en el que se bendice la fuente bautismal, ahí todo el mundo quiere poner su agua, etcétera. Inclusive hay templos que también ya organizan sus pequeñas botellitas de agua, todas se bendicen en la noche de la vigilia y todos quieren obtener esa pequeña botellita de agua bendita que fue bendecida específicamente en la noche de la vigilia. Noten entonces cómo nosotros somos personas así. Nos gusta lo tangible, nos gusta aprender también a veces a través de lo que vemos y de lo que experimentamos. Y un poco la liturgia sacia esta parte de nuestra naturaleza, como también nos gusta tocar las imágenes de los santos, tocar los crucifijos, o inclusive noten también cómo la curación, muchas curaciones de Jesús también son a través de los sentidos, a través del tacto, a través de la cercanía. Entonces, esto de una u otra forma se sigue expresando, como se los decía, en la liturgia. Por lo tanto, es imposible todavía hoy hablar de una fe desencarnada de los signos. Es imposible. Así como también sería imposible pensar lo que pretendía Tomás en este famoso evangelio de la duda, de su duda. Es decir, querer comprobar con los signos tangibles que hoy tenemos algo que, como la resurrección de Jesús, no se puede explicar con los signos que contamos hoy. Para poder explicarlo, para poder llegar a esa verdad de fe que nosotros pronunciamos, que es Jesús, el Señor, está vivo. Pero es otro tipo de vida. Él entró en un estado de vida eterna junto al Padre que no podemos explicar con los términos que tenemos hoy alrededor. Es decir, tan es imposible que nos pidamos una fe totalmente desencarnada de signos, como también es imposible que nosotros exijamos o esperemos una explicación de la resurrección del Señor tal y como nosotros el día de hoy lo pudiéramos explicar. Bueno, pues el Evangelio del día de hoy nos ayudará muchísimo a comprender esta parte de nuestra fe y sobre todo también, noten ustedes cómo los evangelios quieren ser un anuncio, cómo los evangelios quieren llenar una necesidad, tanto de ayer como hoy, para la comunidad de la fe. ¿Qué es lo que encontramos antes que nada en este evangelio? Bueno, pues encontramos en primer lugar un envío misionero. Vuelvo a leer esta parte del evangelio. Primero que nada encontramos un envío misionero de la iglesia. Perdón. Estando al anochecer del día de la resurrección, cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Se presentó, no se apareció como si fuese el lenguaje de un fantasma que se aparece. No se apareció. Se presentó en medio de ellos a pesar de que estaban encerrados. Y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque el resucitado se identifica como el crucificado. Vean qué importante es esto. Es una continuidad. Jesús quiere hacernos notar cómo hay una continuidad entre el crucificado y el resucitado. ¿Esto por qué? Jesús quiere tener para siempre esta identidad. Jesús quiere que los signos de su pasión sean para siempre su identidad. Y número dos, porque Jesús quiere que verdaderamente se comprenda que el crucificado que aparentemente estaba derrotado en cruz, ahora es el que vive, es la misma persona. Esta semana explicábamos en los evangelios que hemos escuchado de la octava de Pascua, cómo la resurrección está también sustentada, por así decirlo, en los evangelios, que no quepa lugar a dudas para nosotros que la resurrección es un hecho real, un hecho. No es una interpretación psicológica de los apóstoles en su momento,
no es una conclusión a la que se llega después de que un hombre muy importante predicó muy bien, hizo algunos signos, pero bueno, pues por las circunstancias de la vida acabó muerto, acabó crucificado, pero entonces sus ideas viven entre nosotros. ¿Ha resucitado en sus ideas, en su predicación? No. Esto no es la resurrección del Señor. Por eso Jesús se aparece y muestra sus heridas, porque quiere que nosotros veamos que hay una continuación directa, que es la misma persona que estaba en cruz, que es la misma persona que hizo milagros en Galilea, que es la misma persona, pero ahora vivo. Ahora vivo, es un hecho. Por eso inclusive también Jesús pide de comer. En ese momento que se aparece, escuchamos en el Evangelio precisamente en esta semana, para que él vea que con nuestro lenguaje dice, ¿a poco un fantasma tiene carne y hueso como yo tengo? Vean cómo es una manera de explicar el hecho de que Jesús está vivo. No es una interpretación psicológica, no es una interpretación después nacida en medio de la comunidad, es un hecho real. Los discípulos, cuando lo vieron, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Qué interesante. Antes que nada tenemos un envío misionero. ¿Pero a qué se refiere este envío misionero según el evangelista Juan? Bueno, lo veremos después. Este envío misionero se concluye, o este envío misionero tiene como principal objetivo el perdón de los pecados. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Vean, entonces aquí tenemos ya una primera interesante conclusión. El don del Espíritu Santo es un don del resucitado. El don del Espíritu Santo es un don del resucitado. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Vamos a estudiar esta parte del Evangelio. Primero que nada, el don del Espíritu Santo es un don de Cristo resucitado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la primitiva comunidad de la iglesia y aún hoy? Bueno, pues ya lo sabemos, hacer contemporánea, hacer actual y creíble a cada momento la palabra de Jesús. Hacer contemporánea, hacer creíble, hacer presente, actualizar en la vida de todos los cristianos la palabra de Jesús. Y vean cómo lo hace Jesús, lo hace soplando. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Recuerden quién sopla en unas figuras de barro para después infundirles vida, una vida a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues nuestro buen Padre Dios sopla sobre esta primitiva pareja de humanidad y entonces crea. Su palabra y su aliento crean, hacen nuevas las cosas, hacen aparecer de la nada algo, y no solamente algo, algo que es a su imagen y semejanza. Ven entonces como Jesús, el vivo, el resucitado, sopla sobre esta primitiva comunidad, está haciendo una nueva creación. Y enseguida este envío misionero que viene antes, seguido por el envío del Espíritu Santo, tiene como función principal el perdón de los pecados. Tiene como función principal el perdón de los pecados. Esto es muy interesante. Noten que como iglesia tenemos una función muy interesante. Algunos pudieran pensar, bueno, pero esta función del perdón de los pecados tiene que ver solamente con los sacerdotes, que le echen ganas, que confiesen mucho, etcétera, etcétera. Pero noten que aquí hay un trinomio muy interesante de esta nueva comunidad. Este trinomio es el Espíritu Santo, la comunidad y el perdón de los pecados. Este es un trinomio muy importante, ¿no? Que no solamente recae
en la vida ahora sacramental que pueden proveer para el perdón de los pecados de los sacerdotes. Es un trinomio que surge como nueva creación al inicio de la vida de la Iglesia. El Espíritu, la comunidad y el perdón de los pecados. Noten cómo a veces nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, nuestras comunidades de iglesia, a veces son lugares en los que quizá vamos a perder más la paz que encontrarla. A veces son lugares en los que hay todo menos Dios ahí en esas comunidades. A veces, tristemente, escuchamos a nuestros hermanos que se acercan por primera vez a la iglesia, que se acercan por primera vez a la fe, primero motivados por un buen anuncio, por un buen querigma, por una presentación de Cristo y de Dios, Padre amoroso, pero después se desaniman, porque sí, el Espíritu Santo estuvo ahí inicialmente para motivarlos, porque sí, hay una comunidad de creyentes que transmite el querigma, pero después la comunidad no transmite misericordia, la comunidad no transmite perdón, la comunidad no transmite estos signos del Señor resucitado: paz, alegría, perdón. Todos esos son regalos del Señor resucitado. Entonces esto nos increpa también a cada uno de nosotros, a todos los miembros de las comunidades. Somos también nosotros portadores, hemos sido enviados para llevar estos signos del resucitado: la paz, la alegría y el perdón. Ese es un trinomio muy importante que el Señor crea, que el Señor funda, que el Señor inicia en esta nueva comunidad. De tal forma que ya sabemos, el envío misionero tiene como objetivo esto: el perdón de los pecados. Y hay un juicio, termina esta primera parte del Evangelio con un juicio. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este juicio no es de parte de la comunidad, es decir, como si hubiera un poder aquí para elegir a quién perdonar y a quién no. Más bien, el juicio está de la otra parte. El juicio está de la parte de quienes pueden recibir la misericordia de Dios y prefieren abstenerse, prefieren no tenerla. Este es el juicio al que se refiere este evangelio, no tanto al poder tener un cierto poder, un cierto dominio para elegir a quién sí y a quién no perdonar. Enseguida encontramos la introducción y la presentación de la situación de Tomás en este famosísimo episodio y Evangelio de Juan. Antes que nada notemos, y lo hemos visto durante esta semana y lo veremos durante todo el tiempo de Pascua, cómo en los Evangelios de la Resurrección hay siempre un acento a la duda, hay siempre una dificultad para afrontar este tema, hay siempre una dificultad para de una u otra forma, entrar en contacto directo con este hecho de que el Señor resucitó, el Señor está vivo. Hay siempre un acento en la duda. Y de hecho, en todos los evangelios aparece este acento en todos los discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, una vez resucitado, el texto dice: lo adoraron aunque algunos dudaban. Lo adoraron aunque algunos dudaban. Por ejemplo, también el evangelista Lucas, el Señor reprende a los discípulos diciéndoles: ¿por qué sienten dudas? ¿Por qué sienten dudas? Dice el evangelista Lucas en este episodio de encuentro con sus discípulos, inclusive con Marcos también, el evangelista. En uno de esos encuentros, Jesús los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Noten cómo todos los evangelios hablan de dificultades para creer y entrar plenamente en el misterio de Cristo resucitado. Solamente el evangelista Juan habla de esta dificultad en una sola persona. Como si todos los discípulos, como si todos los apóstoles no hubiesen tenido ninguna dificultad, y el único pobrecito que la tuvo fue Tomás.
pero no es así. Recordemos que Juan es el último evangelio en ser escrito y entonces el evangelista Juan, el evangelio de Juan está muy bien estructurado. No se midió el Espíritu Santo al inspirar este evangelio porque tiene una riqueza incalculable, tiene una riqueza esta palabra que aún el día de hoy sigue transformando, sigue hablando, sigue presentando con tal fuerza el anuncio de Jesús y aún hoy a través de esta palabra podemos llegar a la fe plena. Por lo tanto, el evangelista Juan tuvo un objetivo teológico al hacer de cuenta que nadie tuvo dificultades, solamente Tomás. Es un fin teológico, es un recurso teológico para sopesar estas dos realidades de la incredulidad a la fe, este paso, esta relación que hay de la incredulidad a la fe. Porque de una u otra forma la comunidad cristiana tuvo el testimonio del Cristo resucitado. De una u otra la comunidad cristiana tuvo, la primitiva comunidad cristiana tuvo este privilegio de verlo, de ver al Señor, a darles vida a los muertos, de ver al Señor curar, de ver al Señor predicar. Qué voz habría tenido el Señor? ¿Qué timbre de voz habría tenido? ¿Cómo habrá contado Jesús las parábolas de la misericordia? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? ¿Sentado dónde? ¿Puesto de pie dónde? Cómo habrá predicado Jesús el episodio del pan de vida? ¿Cómo habrá predicado Jesús la parábola de la oveja perdida? ¿Cómo habrá predicado Jesús? ¿Cómo habrá reprendido Jesús a los fariseos? ¿Con qué tono de voz? ¿Qué explicó Jesús a los discípulos de Maús cuando iban de camino y les explicó las Escrituras con un largo recorrido y una larga explicación? Eso solamente lo saben ellos, solamente lo entienden la primitiva comunidad cristiana. Pero ahora Jesús vivo, que se aparece, ahora Jesús vivo que afianza en la fe a los discípulos y les ofrece signos y les ofrece y les da al Espíritu Santo y los envía para que a todo el mundo llegue este feliz anuncio de su amor y de su salvación. Por lo tanto, fíjense, por lo tanto, noten cómo de una u otra forma, al pasar este anuncio de generación en generación, algunos cristianos, algunos primitivos creyentes, iban a encontrar dudas, iban a encontrar cierta dificultad en creer que de repente Jesús, que todo el mundo vio morir, ahora dicen que está vivo. Es decir, este evangelio quiere sopesar para los primitivos cristianos y para nosotros este paso de la incredulidad a la fe. ¿Qué relación hay entre el ver y el creer? Porque este fue el problema de Tomás, según este evangelio, que sabemos es un recurso teológico. ¿Qué nos dice el evangelio? Que él, estando los discípulos reunidos ahí Jesús, se presenta a Jesús, les presenta manos, les presenta costado, ofrece el Espíritu Santo, etcétera, pero Tomás no estaba aquí, de tal forma que eh, a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Aquí me detengo un poquito, porque recuerdan cómo le dijo Andrés al inicio del Evangelio. Recuerdan cómo Andrés y el otro discípulo van con Pedro y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Primero llaman a Jesús Rabí, maestro, ¿dónde vives? Se quedaron con él un día y vieron dónde vivía un día y después se quedaron con él. Y después van con Pedro y le dicen, hemos encontrado al Mesías. ¿Y ahora qué dicen los discípulos? Ahora dicen, hemos visto al Señor.
hemos visto al Señor. Qué interesante camino han hecho los discípulos. Primero, Juan Bautista, si nos vamos más atrás, este es el Cordero de Dios. Después, Andrés, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Después se quedan con él un día, van con Pedro y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y ahora que le dicen los mismos discípulos a Tomás, le dicen, hemos visto al Señor. Ahora ven al Señor. Qué interesante. Y ahora saben que inclusive el resucitado es el crucificado. Ven al Señor, que es el crucificado, ven al Señor, que ahora es el resucitado, ven al Señor, que antes llamaban maestro, ven al Señor, que antes llamaban Mesías, pero ahora es el Señor. Ustedes saben que este apelativo, por así decirlo, el Señor significa el creador. El Señor es el creador, el dueño. Tiene esta bonita acepción, este bonito concepto, esta palabra. El Señor es el dueño, es el creador, es Dios. Hemos visto al Señor. Qué interesante. Y el Señor es reconocido por los signos, ya lo dijimos esto antes. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Interesante, vean, el Evangelio pone inmediatamente al centro esta realidad, esta relación entre la incredulidad para llegar a la fe, la relación entre el ver y el creer, la relación entre una primitiva comunidad de cristianos con una visión histórica, y una visión viva con el Cristo, con el Cristo al cual vieron vivir, padecer, morir, resucitar, y ahora una comunidad de fe como ustedes y como nosotros. Una comunidad de fe que ahora se separa bastantes años de este evento. Por lo tanto, dice el Evangelio, 8 días después, reunidos los discípulos a puerta cerrada, Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Y no sigas dudando, sino cree. En ese momento Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Esta respuesta es muy importante, porque esta respuesta es la profesión de fe más grande que hay en todo el Evangelio de Juan. Es la profesión de fe más grande. No hay palabras más grandes a Dios, no hay palabras más grandes, profundas en fe a Jesús vivo que estas. Recordemos como al inicio Jesús es nombrado por los apóstoles, por los discípulos todavía, Rabí. Después es nombrado Mesías. Después por Natanael, capítulos siguientes, es nombrado Hijo de Dios. Después por los samaritanos, es nombrado Salvador. Después por el ciego de nacimiento es nombrado Señor. Sí, Señor, sí creo. Inclusive también Pilato proféticamente lo llama Rey de los Judíos. Y la más grande profesión de fe la dice Tomás enseguida que Jesús le habla. Y le dice, no seas incrédulo, no seas más incrédulo, sino creyente. Y este le dice, Señor mío y Dios mío. La estructura griega que está detrás nos indica que dijo algo más o menos parecido a este. Eres mi único Señor y eres mi único Dios. Eres mi único Señor y eres mi único Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Tomás?
Lo que le pasó es que él quería comprobar, él quería que se explicase con hechos que no están al alcance ahora para explicar la resurrección del Señor, algo que era imposible. ¿Se acuerdan lo que les decía yo al inicio? Hay cosas que podemos comprobar y hay cosas que podemos tener como ayuda a la fe, como por ejemplo los sacramentales, como por ejemplo necesitamos también de signos y de materia para los sacramentos. Necesitamos del agua para que simbolice sacramentalmente después el nacimiento de un nuevo cristiano, para que simbolice la muerte en Cristo y la resurrección en el primitivo, en el nuevo hijo de Dios, en la nueva hija de Dios. Necesitamos el aceite consagrado para la unción de los enfermos, para la confirmación, para el orden sacerdotal, la unción de los sacerdotes, de los obispos. Pero Tomás estaba pidiendo algo que no estaba en nuestras categorías, no está en las categorías normales de este mundo poder explicar. Pero no por ello no significa que Tomás no tenía suficientes signos para creer. Y antes que nada, tengamos ya inicialmente una conclusión. La duda no te impedirá llegar después a la plenitud de la fe. Si tú hoy tienes alguna duda, si tú ayer tuviste alguna duda, eso no impide que tú un día llegues a la plenitud de la fe, a una fe plena, inclusive como la de Tomás. A Tomás lo castigamos mucho como aquel que dudó. A Tomás lo castigamos mucho como aquel que necesita pruebas para creer. Pero se nos olvida esa parte. Se nos olvida que Tomás tiene la profesión más alta de fe según el Evangelio de Juan. Algunos lo llamaron Rabí, Mesías, Hijo de Dios, Salvador, Señor, Rey de los judíos, pero nadie lo llama de manera tan profunda: tú eres mi único Señor, tú eres mi único Dios. A Tomás lo hemos castigado mucho, pero finalmente por así decirlo, una duda, una grande duda, llega a una fe plena, llega a una fe grande. Por lo tanto, pretender hoy, Jesús nos quiere decir algo muy importante, fíjense cómo acaba el Evangelio. Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Está correcta la traducción del Evangelio porque recordemos que el evangelista Juan se escribe como por los años 90 después de Cristo y ya hay comunidades de cristianos que no vieron al Señor, que no vieron al Señor con sus ojos y que creyeron a la predicación apostólica, creyeron en el anuncio de Jesús, creyeron en su pasión, muerte y resurrección. Entonces el Evangelio está hablando de aquella generación que está ahí, vivos, que están ahí, que recibieron el anuncio y que sin haber visto, creyeron. Y no solamente se refiere a ellos, también se refiere a nosotros. Dichoso tú tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Es decir, a Tomás se le concedió, según el evangelista Juan, por una vía extraordinaria, la confirmación de lo que pedía. Pero a nosotros no nos fue dada este privilegio, solamente se le dio a él como recurso teológico, según el evangelista Juan. Por lo tanto, pretender esta prueba de que el Señor está vivo es una materia de purificación, porque además tenemos otros signos, no solamente podemos pretender, por ejemplo, como prueba que el Señor se me aparezca, que me hable de misericordia, que yo pueda meter sus dedos en sus manos, mi mano en su costado, sino que tenemos otros signos que nos hablan de que Jesús está vivo. Porque ya hemos hablado muy bien de ellos. Tenemos el signo del gozo, tenemos el signo de la paz, tenemos el signo del perdón, tenemos el signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más signos queremos? ¿Qué más signos queremos? Si solamente el Señor es capaz de dar esta paz que en este Evangelio Jesús ha pronunciado por 3 veces, por 3 ocasiones: la paz esté con ustedes.
el signo de la paz en nuestra vida. Nadie va a poder dar esa paz, una paz como el Señor la sabe dar. Nadie va a poder llenar de tan peculiar gozo y de tan peculiar alegría en nuestra vida como solo el Señor la sabe y la puede dar. Nadie va a dar una tranquilidad de conciencia tan grande, tan plena, como solo el Señor la sabe dar con el perdón de los pecados. Absolutamente nadie puede anunciar estas cosas, nadie puede vivir y anunciar estas cosas si no es por ayuda de la presencia del Espíritu Santo. Nadie. La última parte del Evangelio es interesantísima. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Vean cómo Juan no le llama milagros a los milagros, les llama signos. Y les llama signos porque él quiere que quien se encuentre con este signo crea y creyendo tenga vida. Él quiere que el impacto que todo cristiano y que todo aquel que lea el Evangelio tenga, quiere que el impacto que tenga con el signo sea que tú creas que este signo te revele a Jesús y Jesús revelándose tú creas y tengas vida eterna. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor signo según este Evangelio? ¿Cuál es el mayor signo que nosotros tenemos para creer? Según el evangelista Juan, su propio Evangelio. Según el evangelista Juan, los signos que él cuenta, los milagros, los signos que él cuenta en su Evangelio, no son pruebas del poder de la divinidad de Jesús, sino más bien son revelaciones sobre la misma persona de Jesús. Al leer el Evangelio de Juan y al leer cualquier Evangelio, Jesús mismo se nos está revelando. Llega a creer en modo sólido y duradero quien desde el hecho material de la palabra de Dios se eleva a la realidad que eso indica. Por ejemplo, no comprende el signo quien en la distribución de los panes no comprende que Jesús es el pan de vida. No comprende el signo quien al encontrarse con la revelación de Jesús que da la vida, que da la vista a un ciego, no comprende que Jesús está dando luz a nuestra vida. No comprende el signo cuando leyendo el milagro de la resurrección de Lázaro, no se ve en Jesús al Señor que da la vida. Vean qué interesante, los signos, los milagros, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento, el encuentro con la samaritana, las bodas de Caná. Este signo, este evangelio está escrito para que tú leyendo este signo, comprendiéndolo, tú te eleves al hecho que ahí está y creas y tengas vida. Jesús estaría revelando gracias a la obra del Espíritu Santo que actualiza esta palabra para ti. Jesús se revela ahí, tú te elevas a lo que ese signo significa y entonces la fe aparece. La fe que te haría decir, eres mi único Señor y eres mi único Dios. Por lo tanto, quien lee el Evangelio y comprende poco a poco estos signos, se encontrará delante de la nítida persona de Jesús. Esta es la prueba más grande que tenemos y la evidencia más grande que tenemos que Jesús está vivo, que Él se te presente en su palabra, la figura nítida, viva de Jesús resucitado. No son necesarias las apariciones, porque en el Evangelio suena la voz del pastor y las ovejas que le pertenecen lo reconocerán. Reconocerán el sonido inconfundible de su voz, hasta que nos atraiga poco a poco a Él. Además, noten cómo en el Evangelio
¿Dónde se encuentra además también esta presencia de Jesús resucitado? Bueno, el Evangelio dice que al octavo día, a los 8 días, en la comunidad. Es decir, el Evangelio nos está presentando un hecho de una reunión semanal, de una reunión dominical. Nos habla que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes, lo que hacemos todos los domingos en misa. Hay un saludo del Padre, que en el obispo es: la paz esté con ustedes, y en los sacerdotes es: la paz del Señor y la gracia del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. La comunión, la paz, la comunión, el amor, etcétera, esté siempre con todos ustedes. Entonces, el día del Señor, el saludo del Señor en medio de la comunidad. Jesús se manifiesta vivo con las marcas de sus pies, de sus manos, cuando es inclusive proclamado en su palabra. Y por supuesto tenemos los signos que ya veíamos antes: el gozo, la paz, el perdón. Quien no se encuentra con el resucitado allí en la comunidad, ¿qué es lo que hace? Quizás se quede en casa y no tiene este encuentro. Quien no se anima, quien no encuentra a Jesús resucitado en comunidad, se queda en casa y entonces necesitará pruebas para creer en el Señor. No tendrá esta oportunidad de encontrarlo domingo a domingo. Estimados hermanos, vean cuánta riqueza hay en este Evangelio. Noten cuánta riqueza encontramos y cuánta responsabilidad inclusive nosotros como comunidad, porque el Señor ha inaugurado esta primitiva comunidad gracias al Espíritu, gracias a un envío que se hace a través de una comunidad que va a llevar perdón, que va a llevar paz, que va a llevar gozo, que va a llevar al Espíritu Santo. Noten cómo este Evangelio quiere afianzarnos en esta relación entre incredulidad y fe. Quiere enseñarnos esta relación entre el ver y el creer. Quiere enseñarnos cómo a veces nuestra pretensión de pruebas necesita ser purificada o necesita ser más bien guiada para saber ver bien los signos que Jesús sí nos está ofreciendo. No lo que nosotros queremos, sino los que sí nos está ofreciendo. Noten además cómo Juan no menciona si efectivamente Tomás se acercó a tocar las heridas de sus manos y de su costado. No lo menciona. Menciona solamente la voz de Jesús que lo invita a hacerlo. Y enseguida él dijo: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, noten cómo el Evangelio también además nos menciona, nos hace pensar y reflexionar cómo la duda no nos impedirá nunca llegar a una fe plena. Como después de una grande duda, de una grande crisis, quizá también de fe, puede ser también la vía de purificación y puede ser también la vía hacia una verdad plena. Pues, estimados hermanos, que este Evangelio, en el que también recordamos una fiesta particular del Señor de la Misericordia, llene nuestra vida, vuelva a colmar nuestra vida de fe, vuelva a nosotros en nuestra vida, gracias a la ayuda del Espíritu Santo y de la comunidad, volvamos a experimentar todos estos dones del Señor vivo y del Señor resucitado. Paz y bien, y que pasen todos una muy bonita noche y un buen fin de semana.